Tienes que ser yo, dijo la almirante Thompson mirando la pantalla holográfica. Quieren rendirse, señor. La teniente comandante Davis respondió intentando y fallando en mantener la diversión fuera de su voz. La hegemonía arsana está ofreciendo una rendición incondicional. El rostro curtido de Thompson se contorsionó en una expresión de puro desconcierto mientras se alejaba de la pantalla táctica que mostraba la enorme flota arsana, todavía casi 3 veces el tamaño de la Fuerza Expedicionaria de la Tierra, y miraba a su XO Davis. Estos son los mismos bastardos que ni siquiera hace 8 años decidieron que la humanidad no valía el oxígeno que respiramos. Los mismos que bombardearon Nueva Auckland. Los mismos que le dijeron al Consejo Galáctico que los humanos eran, y cito, primates apenas evolucionados que no merecían la soberanía espacial y ahora quieren rendirse. Davis se encogió de hombros. Solo soy el mensajero, almirante, pero aparentemente presenciar lo que le sucedió a los Krell cambió de opinión. Presenciar lo que El rostro de Thompson se oscureció momentáneamente antes de esbozar una sonrisa que habría enviado escalofríos por la columna vertebral de cualquiera que no estuviera familiarizado con el particular humor negro del almirante. ¿Te refieres a nuestra pequeña demostración del mes pasado? Sí, señor. La batalla de Proximus y Tori se ha distribuido de forma bastante completa a través de las redes galácticas. Thompson soltó una carcajada. Bueno, me condenarán. ¿Quién habría pensado que la gran entrada de la humanidad al escenario galáctico implicaría convertirse accidentalmente en la especie más aterradora del espacio conocido? El viaje de la humanidad desde la civilización terrestre hasta el poder galáctico fue, según cualquier medida razonable, un cúmulo absoluto de proporciones monumentales. Ciertamente no fue lo que ninguno de nosotros había planeado. Apenas nos habíamos reunido lo suficiente para establecer bases permanentes en Marte y Europa cuando accidentalmente nos topamos con el motor de desplazamiento cuántico. Es curioso cómo pasan estas cosas. En un minuto estás tratando de resolver un problema de física fundamental sobre el entrelazamiento cuántico y al siguiente estás creando accidentalmente un dispositivo que le dice a la relatividad de Einstein que se vaya al diablo. La doctora Ko Watanabe no tenía la intención de revolucionar los viajes espaciales cuando trabajaba hasta tarde en su laboratorio en el MIT en 2082, solo estaba tratando de averiguar por qué sus partículas cuánticas eran comportándose de manera extraña en su último experimento. La historia cuenta que había estado despierta durante casi 48 horas seguidas alimentadas solo por café y frustración cuando accidentalmente creó el primer prototipo funcional de lo que eventualmente se convertiría en el boleto de la humanidad a las estrellas. Sus famosas primeras palabras al darse cuenta de lo que había hecho fueron, según se informa, bueno, eso no se supone que suceda, un eufemismo de proporciones cósmicas. En una década, la humanidad había desplegado las primeras naves de desplazamiento cuántico de largo alcance en 2009. Establecimos contacto con los Vex, una especie basada en silicio de Teti que parecía tan sorprendida de encontrarnos como nosotros de encontrarlos. Los Vex resultaron ser diplomáticos por naturaleza. Nos presentaron al Consejo Galáctico, una coalición informal de 17 especies espaciales que habían establecido un conjunto de protocolos para todo, desde el comercio hasta la colonización y el compromiso militar. Los Vex nos aseguraron que la humanidad sería recibida con los brazos abiertos o tentáculos o apéndices sensoriales según la especie. Estaban equivocados. El Consejo Galáctico echó un vistazo a la historia de la humanidad, nuestras guerras, nuestra destrucción ambiental, programas de telerrealidad y colectivamente decidimos que éramos demasiado peligrosos para que se nos permitiera la membresía completa. Se nos otorgó un estatus provisional, lo que básicamente significaba que podíamos comerciar con las razas de consejo, pero no podíamos establecer colonias más allá de nuestro sistema solar. El almirante Thompson, entonces solo el capitán Thompson, fue uno de los representantes militares en esa primera reunión de consejo. Más tarde describió la experiencia como recibir una palmadita en la cabeza de un grupo de extraterrestres condescendientes que aparentemente nunca habían oído hablar de los tiburones. No es que las razas de consejo no tuvieran sus propias historias sangrientas, solo tenían la ventaja de haber evolucionado más allá de ellos miles de años antes de que apareciéramos. Las razas de consejo habían establecido su comunidad interestelar casi 10,000 años antes. La mayoría había evolucionado más allá de la necesidad de una guerra convencional. Los pocos conflictos que surgían entre especies se resolvían típicamente mediante negociaciones, sanciones económicas o, en casos extremos, enfrentamientos militares altamente controlados con bajas mínimas que parecían más elaboradas partidas de ajedrez que un combate real. Entonces llegó la humanidad,
recién llegada de un siglo que incluyó 2 guerras mundiales, innumerables conflictos regionales y enfrentamientos nucleares. Por decirlo suavemente, aún estábamos trabajando en algunos problemas, pero lo estábamos intentando. Maldita sea, el gobierno de la Tierra Unida, establecido en 2076 después de la Tercera Guerra de los Recursos, en realidad había hecho un trabajo decente para unir a la humanidad. El cambio climático se había abordado en gran medida. La pobreza se había reducido significativamente. La última guerra real entre facciones humanas había terminado en 2071. Nada de esto impresionó a Consejo. Los arrianos, en particular, parecen tener un placer especial en bloquear las iniciativas humanas. Una especie reptiliana evolucionó de los depredadores ápice. Los arrianos tenían la distinción de ser la más militarista de las razas de Consejo, aunque incluso su enfoque de conflicto era metódico y actualizado. Veían a la humanidad como indisciplinada, impredecible e indigna. Durante una memorable sesión del Consejo, el representante Arsano, el alto comandante Esker, que los humanos invariablemente pronunciaban mal como Sigver, se refería a los humanos como monos inteligentes que de alguna manera se toparon con los viajes interestelares antes de descubrir cómo vivir en paz unos con otros. Thompson, que estaba presente en la sesión, supuestamente murmuró Rich viniendo de una iguana gigante cuya especie solía comerse a sus propias crías. Desafortunadamente los arianos tenían una audición excelente. Las relaciones se deterioraron a partir de ahí durante 5 años. La humanidad actuó según las reglas del Consejo. Comerciamos, establecimos relaciones diplomáticas, incluso participamos en intercambios culturales, aunque cuanto menos se diga sobre el desastre que fue introducir la roca que respira metano en la cocina humana, mejor, todo cambió con los Krell. Nadie en el Consejo había oído hablar de los Krell antes de que atacaran la colonia humana en Europa en 2102, no formaban parte de él. Consejo Galáctico, no formaban parte de ninguna alianza conocida. Simplemente aparecieron con una flota de naves biomecánicas que parecían como si alguien hubiera cruzado un calamar gigante con una navaja suiza y hubiera comenzado a matar humanos. El ataque fue brutal y eficiente. 7.000 colonos en Europa. Solo 42 sobrevivieron escondidos en una estación de investigación de hielo profundo que de alguna manera escapó a la atención de los Krell. La humanidad apeló inmediatamente al Consejo Galáctico en busca de ayuda. El Consejo deliberó durante 3 días antes de emitir una declaración expresando su profunda preocupación por el ataque y prometiendo investigar el asunto a fondo. El almirante Wilson Ortega, entonces comandante de las Fuerzas de Defensa de la Tierra, tuvo una respuesta bastante colorida a esta declaración, la mayoría de la cual no se puede repetir en compañía educada. La versión limpiada fue: si el Consejo no nos ayuda, nos encargaremos de esto nosotros mismos y lo manejamos. Lo hicimos. Todas las naves militares disponibles fueron enviadas a Europa. Las naves civiles que no se estaban utilizando para evacuar a los sobrevivientes fueron reutilizadas como naves de apoyo. Los científicos trabajaron todo el día para analizar los datos limitados que teníamos sobre las naves Krell en busca de debilidades. La doctora Fatma Nazari, una xenobióloga que había estado estudiando exobiología durante décadas, fue quien hizo el avance crítico. Notó patrones en los movimientos de las naves Krell que sugerían que podrían ser parcialmente orgánicos. Más importante aún, teorizó que podrían usar una forma de comunicación bioeléctrica similar a las anguilas eléctricas de la Tierra si estoy en lo cierto. Le dijo al Consejo de Guerra reunido apresuradamente que podríamos interrumpir su coordinación con pulsos electromagnéticos lo suficientemente fuertes como para que no los destruya, pero podría confundirlos el tiempo suficiente para que nuestras armas sean efectivas. Fue un tiro a ciegas, pero era todo lo que teníamos cuando los Krell regresaron una semana después con la clara intención de terminar lo que habían comenzado. La humanidad estaba lista, más o menos. Teníamos un plan a medias basado en una teoría de una científica que había pasado la mayor parte de su carrera estudiando microbios alienígenas voladores, no naves de guerra alienígenas. Lo que no sabíamos entonces, lo que nadie sabía era que la humanidad estaba a punto de revelar algo sobre sí misma que cambiaría nuestro estatus en la galaxia para siempre. Ya que resultó que éramos realmente buenos en la guerra, los dispositivos MP improvisados funcionaron mejor de lo que nadie sabía. Atrevido a esperar, las naves Krell no solo se confundieron, se volvieron locas. Su ataque coordinado se disolvió en caos cuando sus sistemas de comunicación bioeléctrica se sobrecargaron y luego el ejército de la humanidad hizo lo que había estado perfeccionando durante miles de años. Se adaptó, improvisó y venció. El capitán Sindelusacleto notó que la nave Krell parecía proteger un área particular de sus cascos y ordenó a sus artilleros que concentraran el fuego allí.
El teniente comandante Reyes de Lewis Aminon observó que los Krell parecían retroceder cuando se enfrentaban a maniobras rápidas e impredecibles y desarrolló un patrón de ataque que sus compañeros capitanes rápidamente llamaron la mariposa borracha. El almirante Ortega, dirigiendo la batalla desde el buque insignia U.S. Neil Armstrong, no se apegó a ningún plan de batalla formal. En lugar de eso, dejó que los capitanes innovan sobre la marcha, coordinando sus esfuerzos pero dándoles la libertad de responder a sus situaciones inmediatas como mejor les parezca. Lo que siguió no fue una batalla, sino una masacre. De las 37 naves Krell que atacaron, 35 fueron destruidas, las 2 restantes huyeron. La humanidad celebró su victoria, aliviados de haber sobrevivido, pero sobrios por las grandes pérdidas en Europa. Lloramos a nuestros muertos, reconstruimos nuestra colonia y fortalecimos nuestras defensas esperando que los Krell regresaran. No esperábamos una audiencia, ya que resultó que varias razas de consejo habían enviado observadores para monitorear la situación. Se había mantenido fuera del alcance del escáner observando cómo la humanidad luchaba por su supervivencia. Lo habían grabado todo y estaban aterrorizados. Deberías haber visto sus caras. Thompson le dijo a Davis mientras esperaban a que llegaran los Arcy y la delegación de rendición, cuando el Consejo nos convocó para una sesión de emergencia después del ataque Krell. Pensé que finalmente iban a ofrecer ayuda. En cambio, nos miraron como si nos hubieran crecido segundas cabezas. Davis, que había sido un oficial subalterno en ese momento, asintió. Recuerdo las transmisiones, la forma en que el representante de la joya. Los tallos seguían retrayéndose. La joya era en realidad la más razonable. Thompson dijo que fueron los arianos quienes lideraron la carga para revocar incluso nuestro estatus provisional. Afirmaron que éramos demasiado peligrosos para que se nos permitiera viajar interestelarmente, demasiado peligroso después de que nos defendiéramos de un ataque no provocado mientras observaban y no hacían nada. Davis agregó con un toque de amargura. Exactamente. ¿Y sabes qué es lo más ridículo? No les preocupaba que fuéramos belicistas felices de la conquista. Estaban preocupados porque éramos impredecibles. Este fue quizás el malentendido central entre la humanidad y las razas del Consejo. Las especies del Consejo habían desarrollado enfoques altamente estructurados para el conflicto, incluso los más militantes entre ellos, como los arianos. Seguían protocolos estrictos en la batalla. Sus guerras eran casi ceremoniales, intercambios de fuego ritualizados con tácticas estandarizadas y resultados predecibles. El enfoque de la humanidad hacia los Krell había sido todo menos estandarizado. Habíamos improvisado armas con tecnología civil. Habíamos adaptado nuestras tácticas sobre la marcha. Les habíamos dado a los capitanes individuales la autonomía para tomar decisiones en el campo de batalla sin pasar por una cadena de mando con las razas del Consejo. Esto no era solo inusual, fue impensable, fue un caos, fue una locura, fue humano. La respuesta del Consejo Galáctico a la victoria de la humanidad fue proponer una cuarentena. La Tierra y su sistema solar serían aislados y monitoreados por naves del Consejo para asegurar que no nos aventuráramos en el espacio interestelar. El pretexto fue un estudio más profundo de la sociedad humana para determinar su compatibilidad con la civilización galáctica. La verdadera razón, como advirtió el embajador Vex, Privele, al gobierno de la Tierra era el miedo. La respuesta de la humanidad fue sucinta: no. Cuando el Consejo amenazó con hacer cumplir la ley, los representantes de la Tierra señalaron que si el Consejo no hubiera estado dispuesto a ayudar a defender a la humanidad contra los Krell, no tenían derecho a restringir nuestra capacidad de defendernos en el futuro. Era un 10º enfrentamiento. El Consejo tenía la ventaja de los números y la tecnología, pero la humanidad había demostrado un talento inquietante para convertir las desventajas en victorias. Nadie estaba seguro de qué sucedería si el Consejo intentara imponer una cuarentena contra una especie que acababa de aniquilar una fuerza alienígena superior. Por pura improvisación, el enfrentamiento podría haber continuado indefinidamente si no fuera por el regreso de los Krell. Regresaron con fuerza, no a Europa esta vez, sino a Giza 667 cc, un mundo del Consejo habitado por los Yeul. La flota Krell era 3 veces más grande que la que había atacado a la humanidad. Los Yeul, siguiendo los protocolos del Consejo, organizaron una defensa basada en la doctrina militar estándar. Sus naves formaron formaciones precisas, realizaron maniobras del libro de texto y dispararon en patrones coordinados. Fueron aniquiladas la mitad de la colonia Jewel. Más de 50.000 seres inteligentes fueron aniquilados antes de que el Consejo pudiera organizar una respuesta. El resto corría el peligro de sufrir el mismo destino. Fue entonces cuando la humanidad recibió una llamada.
La ironía es que Thompson solo agitó una mano buscando la palabra correcta, delicioso. Davies sugirió que iba a decir cósmico, pero delicioso también funciona. Thompson se rió entre dientes menos de un mes después de amenazarnos con ponernos en cuarentena por ser demasiado buenos en la guerra. Nos rogaban que los salváramos de los Krell. La solicitud de asistencia del Consejo había venido con condiciones. Por supuesto, a la humanidad se le otorgaría la membresía completa del Consejo si ayudábamos. A nuestro ejército se le permitiría operar más allá de nuestro sistema solar, pero solo dentro de parámetros estrictos definidos por el Consejo. Se esperaría que eventualmente nos ajustáramos a los protocolos militares del Consejo. El gobierno de la Tierra tenía sus propias condiciones. Membresía completa sin restricciones, sin limitaciones en las operaciones militares humanas en defensa de la Tierra o los mundos de Consejo y una disculpa formal por la falta de asistencia del Consejo durante el ataque a Europa. Las negociaciones aún estaban en curso cuando los que comenzaron su segunda ola de ataques a la colonia Huel. Fue entonces cuando Thompson fue ascendido a almirante y se le dio el mando de la primera flota de defensa multitronco de la Tierra. Tomó una decisión unilateral que cambiaría el curso de la historia humana. No voy a esperar a que los políticos terminen de debatir mientras la gente muere. Les dijo a sus capitanes que nos vamos. Para Glea 667 centímetros cúbicos ahora, sin órdenes oficiales, sin el permiso del Consejo, Thompson condujo 27 naves de guerra humanas a la defensa de una especie que solo unas semanas antes había votado por poner en cuarentena a la humanidad. Lo que siguió fue la batalla de Glea 667 centímetros cúbicos, el enfrentamiento que cimentaría la reputación de la humanidad como la fuerza militar más aterradora en el espacio conocido. La flota humana llegó para encontrar la situación incluso peor de lo informado. Los Krell habían atravesado las defensas orbitales de los Huels y estaban desembarcando fuerzas terrestres. Las naves de guerra y restantes estaban en retirada, reagrupándose para un contraataque que seguiría la doctrina estándar del Consejo y probablemente fracasó al igual que su defensa inicial. Thompson no se molestó en coordinarse con el comandante Yeo, no había tiempo, y basándose en lo que había visto de pensamiento militar del Consejo, dudaba que aprobaran lo que tenía en mente. De todos modos, en su lugar dividió su flota en 5 grupos de batalla, cada uno con una asignación diferente. El grupo de batalla Alfa, liderado por la propia Thompson, se enfrentaría a la flota Krell directamente, centrándose en llamar su atención. El grupo de batalla Bravo apuntaría a las operaciones de desembarco Krell, cortando sus fuerzas terrestres de la batalla de refuerzo. Los grupos Charlie y Delta ejecutarían un movimiento de pinza contra los flancos de los Krell, mientras que el grupo de batalla Echo realizaría lo que Thompson llamó una carrera de trueno, un ataque de alta velocidad directo al corazón de la formación Krell. Según los estándares de Consejo, se esperaba que el grupo de batalla Insanity Echo, en particular, sufriera grandes pérdidas. Thompson estaba sacrificando deliberadamente la cohesión táctica por el caos estratégico. Como lo expresó más tarde un comandante Yeul, era como ver a alguien responder a una partida de ajedrez jugada con precisión, volteando tablero en el aire y colocándolo en llamas, pero funcionó. Y que como las razas de Consejo habían esperado una defensa predecible y estructurada, desarrollaron contraataques a las tácticas estándar del Consejo para las que no estaban preparados. La marca de caos organizado de Thompson, el grupo de batalla Alpha, se enfrentó a los Krell de frente, pero en lugar de igualar la formación de los Krell, cada nave humana eligió sus propios objetivos y atacó. El grupo de batalla Vector Bravo no solo apuntó a las operaciones de desembarco Krell. Estrellaron deliberadamente 2 fragatas dañadas en la zona de aterrizaje principal de Krell, creando un campo mental improvisado de escombros. Los grupos de batalla Charlie y Delta ejecutaron su movimiento pincir, pero con un giro. Charlie atacó de manera convencional, mientras Delta cortó la energía a los sistemas no esenciales y se desplazó a su posición con firmas de energía mínimas que aparecieron aparentemente de la nada en el flanco de los Krell. Y el grupo de batalla hecho, liderado por el capitán Luis Navarro en el Gagarin, ejecutó su Thunder Run con un nivel de precisión y coraje que se volvería legendario. No solo cargaron a través de la formación Krell, programaron su ataque para que coincidiera con un pulso electromagnético masivo transmitido por el resto de la flota, recreando la táctica que había trabajó en Europa, pero a una escala mucho mayor. El resultado fue devastador. La formación Krell, ya interrumpida por el caótico ataque de Thompson, el patrón se desmoronó por completo cuando el PEM impactó. Las naves colisionaron entre sí. Los sistemas de objetivos fallaron. El comando y el control colapsaron, y a través de este caos, el grupo de batalla hecho cargó disparando todas las armas que tenían, creando un corredor de destrucción a través del corazón de la flota Krell. Para cuando terminó la batalla, los Krell estaban en plena retirada.
17 de sus naves habían sido destruidas y el resto estaban tan dañadas que apenas podían alejarse cojeando. Las bajas humanas fueron significativas. 8 naves destruidas, incluidas 3 del grupo de batalla Echo, pero mucho menos de lo que nadie esperaba. La colonia Joya se había salvado y la galaxia había presenciado algo que nunca antes había visto. La guerra como la humanidad la libró. Las naves de observación del Consejo, que una vez más habían observado desde la distancia, transmitieron toda la batalla a sus respectivos gobiernos. La grabación se extendió por la red galáctica, la versión de Internet del Consejo. En cuestión de días, la humanidad pasó de ser vista como una especie peligrosa pero menor a ser reconocida como una fuerza militar diferente a todo lo que la galaxia había encontrado. La joya agradecida más allá de las palabras se volvió. Los defensores más fuertes de la humanidad en el Consejo, las condiciones de negociación fueron retiradas por ambos lados. Se le otorgó a la humanidad la membresía completa del Consejo sin restricciones y la almirante Thompson se convirtió en una especie de celebridad galáctica conocida tanto por sus tácticas poco ortodoxas como por su estilo diplomático directo. No entiendo cuál es el problema. Según se informa, le dijo al Consejo durante su informe vimos un problema y lo arreglamos. Sí, eso. Nos hace dar miedo. Tal vez debería estar más preocupado por los problemas que por las personas dispuestas a solucionarlos. Los años posteriores a la batalla de Glea 667 CC fueron un periodo de ajuste incómodo tanto para la humanidad como para el Consejo. La mayoría de las razas de Consejo dieron la bienvenida a la protección humana contra los Krell, que continuaron lanzando ataques PADI contra colonias periféricas, pero seguían siendo cautelosos de la capacidad de la humanidad para la violencia y nuestra naturaleza impredecible. Los Seriens en particular parecen tomar la elevación de estatus de la humanidad como un insulto personal. El alto comandante Cicer se volvió cada vez más hostil en las sesiones del Consejo, refiriéndose a los humanos como bárbaros útiles y sugiriendo que una vez que se eliminara la amenaza K, la humanidad debería ser devuelta a su lugar apropiado. El almirante Thompson, ahora el enlace militar de la Tierra con el Consejo, respondió enviando a Sisvoon pequeño terrario que contenía un gecko con una nota que decía, «Un primo lejano tuyo como nosotros». Sobrevivió al adaptar algo para considerar. El Larsa no se divirtió. La tensión podría haber permanecido a nivel de un ataque diplomático si no fuera por el descubrimiento del artefacto Proxima Centauri. Una expedición científica conjunta de humanos Vex a Proxima Centauri encontró algo inesperado, una antigua estructura de origen claramente artificial. El análisis inicial sugirió que tenía al menos 1 millón de años, posiblemente creada por una especie precursora que había desaparecido mucho antes de que cualquier raza actual de Consejo lograra viajar por el espacio. El artefacto parecía ser una especie de repositorio de datos que potencialmente contenía información invaluable sobre la galaxia primitiva y tal vez incluso los misteriosos precursores. Tanto la importancia científica como la estratégica fueron evidentes de inmediato. El Consejo votó para establecer un puesto de investigación en Proxima Centauri B con representantes de todas las principales especies del Consejo participando en el estudio del artefacto. Sin embargo, los Sarios tenían otras ideas. 6 meses después del descubrimiento, una flota aérea llegó a Proxima Centauri B y expulsó la pequeña estación de la Fuerza Defensiva allí y reclamó el artefacto solo para la hegemonía arsana. El alto comandante Cis anunció que el artefacto era claramente de importancia militar y debería estar bajo control de la raza de Consejo más disciplinada y responsable. El Consejo se sumió en el caos. Algunas razas exigieron una acción militar inmediata para reclamar el artefacto. Otras instaron a la negociación. Los miembros más pacifistas sugirieron sanciones económicas. La humanidad sorprendentemente abogó por la paciencia. Veamos qué hacen realmente los Arios con el artefacto. El representante de la Tierra sugirió que si realmente lo están investigando, podemos negociar un acceso compartido a sus hallazgos. Si lo están convirtiendo en un arma, entonces tendremos que tomar medidas. Esta respuesta mesurada impresionó a muchos miembros del Consejo que esperaban que los humanos fueran los primeros en pedir una intervención militar. Fue una señal de que pensaban que tal vez la humanidad estaba comenzando a comprender el enfoque más deliberativo del Consejo sobre el conflicto. Estaban equivocados en realidad. El gobierno de la Tierra había autorizado inmediatamente al almirante Thompson a reunir una fuerza de respuesta, pero con órdenes estrictas de no participar a menos que los Seriens realmente intentaran convertir el artefacto en un arma o dañar a los científicos que habían capturado durante 3 meses. El enfrentamiento continuó. Los Seriens rechazaron toda comunicación con respecto al artefacto.
El Consejo continuó debatiendo posibles respuestas y Thompson preparó silenciosamente su flota estudiando tácticas militares arsanas y desarrollando contramedidas. Luego vino el anuncio arsano que lo cambió todo. Afirmaron haber activado el artefacto y descubierto que era un arma de un poder inimaginable, una que aseguraría el lugar legítimo de la hegemonía Aryan como la fuerza dominante en la galaxia. Si realmente habían activado algo o simplemente estaban fanfarroneando. No estaba claro. Lo que estaba claro era su intención. Los arrianos estaban amenazando directamente a las otras razas de Consejo. El Consejo, fiel a su estilo, convocó una sesión de emergencia para discutir este nuevo desarrollo. Se esperaba que el debate durara días, posiblemente semanas. Thompson les dio 12 horas. He sido autorizado para resolver esta situación, ella informó. Al Consejo les doy medio día para llegar a una solución diplomática. Después de eso voy a implementar la militar. Los representantes del Consejo estaban indignados. Así no era como se hacían las cosas. Había protocolos, procedimientos. Uno simplemente no daba ultimátums al Consejo Galáctico. La respuesta de Thompson fue característicamente contundente. Los arrianos están amenazando con usar una antigua superarma contra los mundos del Consejo, incluyendo la Tierra. Han tenido 3 meses para resolver esto diplomáticamente. Han fracasado. Ahora es nuestro turno. Exactamente 12 horas después, sin ningún avance diplomático a la vista, la flota de Thompson partió hacia Próxima Centauri. Lo que siguió fue la batalla que cimentaría la reputación de la humanidad como la fuerza militar más temida en el espacio conocido. La batalla de Próxima Centauri, como llegó a ser conocida, debería haber sido un desastre para las fuerzas humanas. La flota arsana superaba en número a la de Thompson. Para las 3:1 habían posicionado sus naves en una formación defensiva alrededor del planeta que los analistas militares describieron como virtualmente impenetrable, y habían tenido meses para prepararse para un ataque potencial. Para lo que no se habían preparado fue para la propia Thompson. El almirante había pasado esos mismos meses estudiando cada recompromiso militar arsano programado, analizando sus tácticas, identificando patrones en sus respuestas y desarrollando un plan de batalla diseñado específicamente para contrarrestar su enfoque metódico. Los arianos esperaban un asalto directo, eso que cualquier raza de Consejo habría hecho comprometer sus fuerzas en un ataque frontal. Siguiendo la doctrina militar establecida, Thompson no se molestó con la doctrina establecida. Comenzó lanzando lo que parecía ser un ataque convencional, enviando 1/3 de su flota directamente contra la línea de frente arsana. Los arianos respondieron exactamente como se esperaba, ajustando su formación para contrarrestar la amenaza de acuerdo con sus protocolos tácticos estándar. Fue entonces cuando Thompson reveló su verdadero plan. El ataque fue una distracción liderada por naves equipadas con proyectores holográficos avanzados que los hacían parecer que disparaban armas mientras en realidad mantenían su distancia. Mientras tanto, el resto de la flota de Thompson ejecutó una maniobra que los arianos nunca habían visto antes y no tenían protocolo para contrarrestarlos. Pasaron por debajo de la formación aria, no metafóricamente debajo, literalmente debajo. Thompson hizo que sus naves se lanzaran hacia el planeta a máxima velocidad, usando su gravedad para lanzarlas por debajo del plano de la defensa arsana que venía detrás y dentro de su formación. Era una maniobra que ninguna raza de Consejo lo hubiera intentado. Las tensiones gravitacionales por sí solas habrían destrozado las naves construidas según las especificaciones del Consejo, pero las naves humanas diseñadas por ingenieros que habían estado lanzando naves a los castigadores pozos de gravedad de los gigantes gaseosos durante generaciones manejaron la maniobra con relativa facilidad. Los arianos, tomados completamente por sorpresa, encontraron naves enemigas dentro de su red de defensa cuidadosamente estructurada. Peor aún, estas naves no se comportaban de acuerdo con ningún patrón reconocible. A cada capitán humano se le había asignado un conjunto específico de objetivos, pero se le permitió determinar su propio vector de ataque y sincronización. El resultado fue un caos, precisamente el tipo de caos que Thompson había pretendido. La estructura de mando ariana se enfrentó a una situación para la que su doctrina táctica no los había preparado. Comenzó a fragmentarse. Algunas naves mantuvieron sus posiciones asignadas. Otras rompieron la formación para enfrentarse a las naves humanas. Otras intentaron reagruparse en una nueva postura defensiva. Esta falta de coordinación era exactamente con lo que Thompson había contado mientras la formación arsana se disolvía en acciones individuales de naves. Ella puso en marcha la segunda fase de su plan. Una pequeña fuerza de élite liderada por el comandante Davies se deslizó a través de la desorganizada flota arsana y se dirigió directamente a las instalaciones de investigación en Proximus Centauri. Ve su misión asegurar el artefacto y a los científicos capturados para cuando los Arians se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo.
Ya era demasiado tarde, el equipo de Davis ya había aterrizado y tomado control de la instalación. El artefacto estaba a salvo de los científicos, pero Thompson no había terminado. En lugar de presionar su ataque contra los aún superiores en números, hizo algo que una vez más desafió la doctrina militar del Consejo. Les ofreció la oportunidad de rendirse, no porque se sintiera misericordiosa, sino porque quería dejar en claro: este es el almirante Thompson del Ejército de la Tierra Unida. Transmitió en todas las frecuencias: su formación defensiva ha sido rota, sus fuerzas terrestres han sido neutralizadas, el artefacto está nuevamente bajo el control del Consejo. Tienen dos opciones: rendirse ahora y enfrentar la justicia del Consejo, o continuar luchando y enfrentar la mía. Tienes 5 minutos para decidir. La comandante Arian, acostumbrada a batallas que seguían protocolos estrictos y terminaban en retiradas negociadas en lugar de rendiciones, estaba desconcertada por el ultimátum. En los miles de años de historia del Consejo, ningún comandante militar había exigido jamás la rendición incondicional de una fuerza superior, pero Thompson acababa de demostrar que la superioridad numérica no significaba nada contra el ingenio humano y la voluntad de tirar el libro de reglas. 4 minutos y 37 segundos después del ultimátum de Thompson, el comandante Ario aceptó retirarse. La batalla de Próxima Centauri había terminado. Las bajas humanas fueron mínimas. El artefacto estaba seguro y la galaxia había presenciado algo sin precedentes: una fuerza numéricamente inferior, superando completamente y derrotando a una superior a través de una innovación táctica pura. Los arios humillados esperaban ser tratados como habrían tratado a un enemigo derrotado, despojados de sus naves, su territorio, reducido su estatus en el Consejo, disminuido. En cambio, Thompson sorprendió a todos nuevamente. Insistió en que los arios fueran responsables de sus acciones, pero se opuso a cualquier medida punitiva más allá de las directamente relacionadas con el robo del artefacto y el daño causado a los científicos. No son malvados, le dijo a Consejo, que simplemente son inflexibles. Castígalos demasiado severamente y crearás un enemigo. Muestra algo de magnanimidad y podrías ganar un aliado. Era quizás el concepto más extraño que Thompson había presentado a Consejo hasta ahora. La idea de que como uno trata a un oponente derrotado puede determinar si se convierte en un futuro amigo o no. Entonces, ¿qué crees que le preguntó Thompson a Davis mientras se preparaban para recibir a la delegación de rendición? Arias se están rindiendo porque han visto la luz o porque están aterrorizados de nosotros. Davis consideró la pregunta. Probablemente la batalla de Proximus y Tori les mostró a todos que la doctrina militar tradicional del Consejo es inútil contra las tácticas humanas, pero tú moderación después les demostró que no somos los bárbaros que pensaban que éramos. Me das demasiado crédito, dijo Thompson con una sonrisa. No estaba siendo altruista, solo mi historia tratando a los enemigos derrotados como basura. Es como se saca la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Aún así, Davis insistió en que causó una impresión no solo en los arrianos sino en todo el Consejo. Han pasado milenios desarrollando un sistema de guerra limitada, controlada y alone comes humanity, operando con principios completamente diferentes y pateando traseros mientras lo hacen. Thompson agregó con una sonrisa. Y pateando traseros mientras lo hace. Davis estuvo de acuerdo, pero también mostrar misericordia cuando no se espera. Esa es la parte con la que no saben qué hacer en sus mentes. Una especie que es buena en la guerra debería ser agresiva, expandiéndose, conquistando. En cambio, nos enfocamos completamente en la defensa, la nuestra y la de ellos. Thompson asintió lentamente. No es tan complicado realmente. La humanidad aprendió por las malas que la guerra es terrible, pero a veces necesaria. Las razas de Consejo han estado en paz tanto tiempo que han olvidado la primera parte y formalizado demasiado la segunda. Solo se lo recordamos y los asustamos lo más que pudieron en el proceso. Bueno, ahí está eso. La expresión de Thompson se tornó seria, pero el miedo no es una buena base para las relaciones entre especies. Por eso esta rendición es importante. No se trata de humillar a los arios, se trata de establecer un nuevo entendimiento. La IA de la nave interrumpió al almirante. La delegación arsana ha llegado a la bahía 3 del transbordador. Thompson se enderezó el uniforme. Muy bien, Davis, vamos a hacer algo de historia. La ceremonia de rendición fue breve y, para los estándares de Consejo, notablemente informal. No hubo intercambios ritualizados, ninguna rendición simbólica de armas, solo un simple reconocimiento de que la hegemonía arsana reconoció que sus acciones con respecto al artefacto Próxima Centauri habían violado la ley del Consejo y que aceptaba la autoridad del Consejo en el asunto. El representante Vex, que había insistido en asistir, parecía perpetuamente al borde de un colapso nervioso durante todo el procedimiento. El concepto de una rendición improvisada, no ritualizada, aparentemente era tan ajeno a ellos como lo había sido el concepto de reality shows. ¿Es esto suficiente?, preguntaron cuando se firmaron los documentos. Tradicionalmente hay 17 etapas para una rendición formal. ¿Esto servirá? Thompson respondió con el más mínimo indicio de una sonrisa. Nosotros los humanos tenemos un dicho: manténlo simple, estúpido.
El implante de traducción del VEX aparentemente tuvo problemas con el idioma, mientras sus ojos realizaban una danza complicada que su aprendizaje cultural explicó más tarde indicaba una profunda confusión. Sin embargo, lo que fue verdaderamente inusual fue lo que sucedió después de la rendición formal. Thompson invitó al alto comandante Sickver a una reunión privada con solo Davis presente como testigo. El Aryan claramente se sentía incómodo pero demasiado orgulloso para mostrar miedo. Aceptado el alto comandante Thompson, comenzó una vez que estuvieron sentados. Quiero ser claro sobre algo: esta rendición no se trata de humillar la hegemonía aria, se trata de reconocer un error y seguir adelante. La cabeza de Suk se inclinó ligeramente, una expresión arsana de sorpresa. ¿Usted? No es lo que esperaba, almirante, lo entiendo mucho. Thompson respondió con una pequeña sonrisa. Mírese que su gente ha sido la columna vertebral militar del Consejo durante milenios. Se enorgullecen de su disciplina, su adherencia a protocolos, su sentido del honor. Respeto que la postura aria se endureció, pero nos derrotaron como si fuéramos novatos. No los derrotamos por falta de habilidad o coraje, Thompson dijo. Los derrotamos porque eran predecibles. Luchan como siempre han luchado contra enemigos que luchan como siempre han luchado. La humanidad presentó un muy capaz. No estaban preparados para el caos, dijo Sukir con un dejo de disgusto evidente, incluso a través del traductor. Adaptabilidad, Thompson corrigió. Hay una diferencia. El caos no tiene propósito. Lo que los humanos traen a la batalla es constante adaptación e improvisación con un propósito. El arsano guardó silencio por un momento, considerando que el Consejo ha creído durante mucho tiempo que los protocolos militares estandarizados previenen la escalada, minimizan las bajas, hacen que los conflictos sean manejables, y eso funciona bien cuando todos están de acuerdo en jugar con las mismas reglas, reconoció Thompson. Pero los Krell no juegan con esas reglas y puede haber otras amenazas que tampoco lo hagan. Entonces, ¿qué está sugiriendo, almirante? ¿Que el Consejo abandone milenios de doctrina militar a favor de la imprevisibilidad humana? Thompson negó con la cabeza. Sugiero una síntesis: la disciplina y coordinación de las tácticas arsanas combinadas con la adaptabilidad e innovación de las humanas, no para hacer la guerra más destructiva, sino para estar mejor preparados para los enemigos que no siguen la idea del Consejo de cómo se debe librar la guerra. Los ojos de Seve se entrecerraron, una expresión que un arriano podría indicar sospecha o interés. Está proponiendo una alianza militar entre humanos y arrianos. Propongo un programa de intercambio militar para comenzar. Sus oficiales aprenden nuestro enfoque de la guerra. El nuestro aprende el suyo. Desarrollamos ejercicios de entrenamiento conjuntos, tácticas combinadas con el tiempo. Tal vez creemos una fuerza de defensa verdaderamente integrada para el Consejo. Una que combine lo mejor de todas nuestras tradiciones militares. El Arsan guardó silencio durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado sutilmente. Mis antepasados fueron guerreros antes de ser diplomáticos, almirante. Me han dicho que en esto no somos tan diferentes de los humanos. Quizás haya sabiduría en su propuesta. Thompson sonrió. Pensé que podría verlo de esa manera. Después de todo, la mejor defensa no es una formación rígida, es ser capaz de responder eficazmente a cualquier amenaza convencional o de otro tipo, y si el Consejo se opone a este programa de intercambio, entonces procederemos sin su bendición, dijo Thompson encogiéndose de hombros. Cambiarán de opinión una vez que vean los resultados. Skirk hizo un sonido que el traductor no captó, pero que Davis luego describió como algo entre un silbido y una risa. Ustedes, los humanos, realmente son diferentes a cualquier especie que hayamos conocido. El Arsan dijo. Muy bien, almirante Thompson, llevaré su propuesta a mi gobierno. Creo que verán los beneficios prácticos de tal acuerdo. Excelente, dijo Thompson extendiendo su mano en el gesto humano de acuerdo. Después de un momento de vacilación, Suse extendió su mano escamosa y completó el gesto. Debo admitir que el Arsan dijo, cuando nos encontramos por primera vez con su especie creíamos que seas una anomalía temporal en la política galáctica, una curiosidad que se ajustaría a las normas de Consejo o se desvanecería en la irrelevancia. Y ahora, Thompson preguntó, ahora creo que puede ser lo más importante que le sucede a esta galaxia en 10.000 años. La boca arsana formó lo que podría haber sido el equivalente de la especie de una sonrisa. Vi si eso es para bien o para mal. Aún está por verse. 6 meses después de la rendición arsana, el Consejo Galáctico celebró una sesión de emergencia como ninguna en su larga historia. Representantes de las 18 especies miembro, la humanidad ahora incluida, se reunió no para debatir políticas o arbitrar disputas, sino para presenciar la revelación de algo sin precedentes. El Consejo de la Iniciativa de Defensa Conjunta, el almirante Thompson y el alto comandante Suk estaban uno al lado del otro en la plataforma de presentación detrás de ellos. En el enorme proyector holográfico del Consejo se mostraba el emblema de la nueva organización, un escudo estilizado con símbolos de cada raza del Consejo durante 10.000 años. Thompson comenzó a dirigirse a la asamblea.
El Consejo Galáctico ha mantenido la paz mediante el diálogo, la negociación y la gestión cuidadosa de los conflictos. Es un logro sin precedentes en la historia de la humanidad y uno que respetamos profundamente. Murmullos de agradecimiento resonaron en la Cámara. Incluso los miembros del Consejo más cautelosos de la humanidad reconocen la sinceridad en las palabras de Thompson. Pero la galaxia está cambiando, continuó. Los Krell no son como nosotros. No negocian, no reconocen límites, no se adhieren a los protocolos de enfrentamiento y puede que no sean la única amenaza para su especie. Siker dio un paso al frente. La hegemonía arsana ha sido la columna vertebral militar del Consejo desde su fundación. Nos hemos enorgullecido de nuestra disciplina, nuestra adhesión a la tradición, nuestro compromiso inquebrantable con el orden establecido de batalla. El ariano hizo una pausa, inclinando su cabeza escamosa en lo que aquellos familiarizados con la SPEC reconocieron como un gesto de humildad, algo raramente visto de un ariano y mucho menos en un foro público. La batalla de Proximus Centauri nos enseñó que la tradición por sí sola no es suficiente. La disciplina sin adaptabilidad es rigidez. El orden sin innovación es estancamiento. Fuimos derrotados no porque los humanos sean más poderosos, sino porque son más flexibles. La Cámara del Consejo se quedó en silencio para que un arsano admitiera que tal cosa no tenía precedentes. La iniciativa de defensa conjunta, explicó Thompson, representa un nuevo enfoque para la seguridad galáctica. Combina la coordinación disciplinada de las tácticas arsanas con la innovación adaptativa de las humanas. Incorpora la tecnología furtiva de los Yael, los algoritmos predictivos de los Vex, los conocimientos biológicos de los... Se basa en las fortalezas de todas las razas de Consejo para crear algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podría lograr solo. Así que Sver señaló la pantalla holográfica que cambió para mostrar una simulación de naves participando en maniobras que combinaban las formaciones tradicionales del Consejo con adaptaciones impredecibles al estilo humano. Hemos pasado los últimos 6 meses desarrollando nuevas protocolos, nuevos regímenes de entrenamiento, nuevas tecnologías. Hemos creado una fuerza que honra nuestras tradiciones y al mismo tiempo adopta nuevas posibilidades. Una fuerza capaz de defender los mundos del Consejo contra cualquier amenaza, convencional o no. El árbitro del Consejo, un miembro de los antiguos SPS Sari que habían liderado el Consejo durante más de 3 siglos, se inclinó hacia adelante en su flotador. Esto no tiene precedentes. El Consejo siempre ha mantenido límites claros entre nuestras respectivas fuerzas militares. El árbitro Thompson dijo que también no fue el ataque Krell a Europa. También no fue el ataque Krell a Glea en el año 667 después de Cristo. También no fue la toma área del artefacto Cente de Próxima. La galaxia sigue lanzándonos ataques sin precedentes. Quizás es hora de que nuestra respuesta sea igualmente sin precedentes. El árbitro consideró esto y quien comandaría esta iniciativa de defensa conjunta. El comando rotaría entre oficiales calificados de todas las especies participantes. Subverk explicó que las decisiones estratégicas las tomaría un consejo de representantes militares. Las decisiones tácticas se delegarían a los comandantes de campo con la flexibilidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes. En otras palabras, Thompson agregó que combinaríamos el enfoque deliberativo del Consejo con el enfoque adaptativo de la tradición militar humana. Lo mejor de ambos mundos. El debate que siguió duró días. Algunas razas de Consejo adoptaron el concepto inmediatamente, particularmente aquellos como la Joya que habían experimentado directamente la amenaza Krell. Otros dudaban, les preocupaba sacrificar la autonomía o cambiar milenios de tradición. Los Vex sorprendentemente se convirtieron en los defensores más firmes de la iniciativa. Presentamos a la humanidad al Consejo. Su representante recordó a la Asamblea. Vimos su potencial entonces, aunque quizás no de la forma esperada. Han demostrado no solo su capacidad de defensa, sino su voluntad de defender a otros. Esta iniciativa no representa una toma humana de la defensa del Consejo, sino una verdadera integración de nuestras respectivas fortalezas. Al final, 14 de las 18 razas de Consejo votaron para participar en la iniciativa de defensa conjunta. Las 4 restantes eligieron observar antes de comprometerse. Una decisión que Thompson apoyó públicamente. Esto tiene que ser voluntario. Ella insistió en que la defensa que se impone a alguien no es defensa, es ocupación. A medida que la nueva flota de defensa conjunta tomó forma durante los años siguientes, su efectividad se hizo evidente rápidamente. Los ejercicios de entrenamiento conjunto demostraron capacidades que ni las naves humanas ni las de Consejo habían podido lograr individualmente.
Cuando los Kree lanzaron su siguiente ataque contra una colonia previamente no descubierta del insectoide Kisen, la respuesta fue rápida, coordinada y devastadoramente efectiva. Los Kree, frente a una defensa que combinaba la precisión del Consejo con la imprevisibilidad humana, fueron derrotados con bajas mínimas en el lado defensor. Más importante aún, la victoria se logró sin recurrir a la destrucción total de la flota Kree. Una moderación humanitaria que impresionó incluso a los más valientes. Las razas del Consejo reacias, quizás lo más significativo fue el impacto en las relaciones entre especies. Los oficiales y la tripulación que sirven juntos en los buques de defensa conjunta desarrollaron vínculos que trascendieron sus diferencias. Los intercambios culturales que alguna vez fueron ejercicios diplomáticos formales se convirtieron en oportunidades genuinas para la conexión. Los humanos aprendieron los matices sutiles del código de honor de Arsan. Arsan desarrolló una apreciación por el humor humano. Vex y Yeul descubrieron intereses compartidos en la teoría matemática. Arak y Kassin encontraron un terreno común en sus enfoques de las ciencias biológicas. 5 años después de la batalla de Próxima Cente, mientras la almirante Thompson se preparaba para retirarse del servicio activo, recibió un mensaje del alto comandante Esber, quien se había convertido improbablemente en uno de sus amigos más cercanos entre las razas del Consejo. Tenías razón, el mensaje decía: la mejor defensa no es una formación rígida, es poder responder activamente a cualquier amenaza. Pero creo que hemos creado algo más importante que una fuerza de defensa efectiva. Hemos creado entendimiento entre especies que de otro modo podrían haber permanecido distantes para siempre durante 10.000 años. El Consejo mantuvo la paz al minimizar el contacto, adhiriéndose a protocolos rígidos, evitando el conflicto a toda costa. Ahora estamos aprendiendo que la verdadera paz no viene de evitar nuestras diferencias, sino de aceptarlas, aprendiendo de ellas, creciendo más allá de ellas. Thompson no pudo evitar reírse de la ironía que la humanidad, temía por su naturaleza guerrera, había terminado enseñando a la galaxia, sobre la paz, no la paz de la separación y el protocolo, sino la pieza de integración y respeto mutuo. Cuando compartió esta observación con Davis, ahora una almirante por derecho propio y sucesora de Thompson como enlace militar de la Tierra con el Consejo, Davis tuvo una respuesta característicamente seca. Solo los humanos usarían su talento para la guerra para enseñar a un grupo de extraterrestres cómo llevarse bien. 20 años después del primer contacto de la humanidad con los Vex, la almirante Thompson estaba de pie en la plataforma de observación de la recién comisionada nave de defensa conjunta Unity, la nave de guerra más grande y avanzada jamás construida en el espacio del Consejo. A diferencia de las naves que la habían precedido, la Unity no había sido construida por humanos o arianos o ninguna raza del Consejo. Había sido diseñada y construida por un equipo colaborativo aprovechando la experiencia de las 18 especies UCIS. Temas de armas incorporaban precisión aérea y adaptabilidad humana. Sus sensores, combinando tecnología de sigilo y EL con algoritmos predictivos Vex, su vida de soporte podría acomodar a cualquier especie del Consejo en Comfort. Pero más importante que sus especificaciones técnicas era lo que representaba la unidad. Una galaxia que iba más allá del miedo hacia la cooperación. Mientras Thompson observaba las naves de la flota reunidas de cada raza del Consejo volando en formación alrededor de la unidad, reflexionó sobre el viaje que los había traído aquí desde los primeros pasos inciertos de la humanidad en el espacio interestelar, el terror de los ataques Krell, la tensión con los arianos, la creación de la iniciativa de defensa conjunta y, finalmente, este momento de genuina unidad. ¿Magnífico? ¿No es así? La voz pertenecía al árbitro de Consejo, Ton, que había reemplazado al árbitro anterior 2 años antes. A diferencia de su predecesor, Ton, que había servido en la flota de defensa conjunta antes de entrar en política, la primera fuerza de defensa galáctica verdadera, ha recorrido un largo camino. Thompson estuvo de acuerdo. Hubo momentos en los que no pensé que llegaríamos aquí debido a la resistencia del Consejo o la impaciencia humana. Tom preguntó con el sonido trino que indicaba Sori. Diversión. Ambos Thompson admitieron con una sonrisa que todavía no somos perfectos en entendernos. La comprensión es un proceso, no un destino. Tom observó, pero hemos logrado un progreso notable. El Consejo ha existido durante 10 milenios, pero ha cambiado más en los 20 años desde la llegada de la humanidad que en los 1000 años anteriores. No estoy seguro de si eso es un cumplido o una queja, dijo Thompson. Solo medio en broma. Es una observación. Tom respondió que el cambio no es ni bueno ni malo. Inherentemente,
Simplemente lo que importa es cómo respondemos a ello. Thompson asintió mirando las estrellas más allá de la flota y habrá más cambios por venir. La galaxia es más grande que todos nosotros con más misterios de los que podemos imaginar, incluido el origen del artefacto Próxima. Centeton señaló que nuestros científicos aún están descifrando sus datos. La civilización precursora que lo creo parece haber abarcado gran parte de la galaxia antes de desaparecer. Algún día podemos encontrar otros artefactos, otros legados de su existencia u otras amenazas como los Krell. Thompson agregó que el universo no parece estar corto de desafíos, que es precisamente por eso que este tono hizo un gesto hacia la flota reunida. Es tan importante no porque sea poderosa, aunque no lo es porque sea tecnológicamente avanzada, aunque también lo es, sino porque representa un compromiso para enfrentar esos desafíos juntos, para sacar fuerza de nuestras diferencias en lugar de estar divididos por ellas. El comunicador del árbitro sonó suavemente a es hora de la ceremonia de puesta en servicio. Como el humano que más que cualquier otro hizo posible este momento, ¿nos haría el honor de dar la dirección? Thompson levantó una ceja. Yo pensé que el árbitro tradicionalmente daba el discurso de puesta en servicio. Tradicionalmente sí, pero como ustedes los humanos nos han enseñado, a veces la tradición debe dar paso a algo más apropiado. Tom volvió a emitir el sonido de trino. Además, creo que se han ganado este momento. Mientras Thompson seguía a tono a la cubierta de mando de la unidad, donde los representantes de las 18 razas del Consejo esperaban, se encontró pensando en esa primera reunión polémica del Consejo hace tantos años, en haber sido acariciada en la cabeza por extraterrestres condescendientes que nunca habían oído hablar de los tiburones, en el largo y a veces doloroso viaje del miedo al respeto a la cooperación genuina. Pensó en cómo la humanidad, al intentar defenderse, había terminado transformando la galaxia no a través de la conquista o la intimidación, sino a través de las mismas cualidades que el Consejo inicialmente había temido: nuestra adaptabilidad, nuestra imprevisibilidad, nuestra voluntad de romper con la tradición cuando la tradición ya no servía. Y mientras se preparaba para dirigirse a los representantes reunidos, sonrió ante la ironía de todo. La humanidad había pasado de ser un recién llegado galáctico a la fuerza militar más temida en el espacio conocido, y en el proceso había hecho de la galaxia un lugar donde ese miedo ya no era necesario, que decidió que era una historia que valía la pena contar. Representantes del Consejo Galáctico. Que ella comenzó hace 20 años. La humanidad miró a las estrellas y se preguntó si estábamos solos. Ahora estamos entre amigos, aliados, socios en el mayor esfuerzo colaborativo que nuestra especie haya conocido. Sus palabras resonaron a través de la cubierta de mando de la unidad y fueron transmitidas a cada nave de la flota, a cada mundo del Consejo, a la Tierra misma. Palabras no de conquista o dominación, sino de cooperación y respeto mutuo. Palabras que reconocen el pasado mientras abrazan el futuro. Palabras que celebraban no solo la fuerza de la humanidad, sino la fuerza encontrada en la diversidad, en la adaptación al enfrentar juntos lo desconocido. Palabra que transformó la fuerza militar más temida en el espacio conocido en la base de un nuevo tipo de paz, no la pieza de separación y protocolo, sino la pieza de integración y propósito compartido. Y cuando su discurso concluyó y los vítores y sus varios equivalentes no humanos estallaron de los representantes reunidos, la almirante Thompson sabía que cualesquiera que sean los desafíos que la galaxia aún pudiera tener, los enfrentarían como habían enfrentado a todos los demás juntos. El final